tú me das tu perfil genético, yo te secuencio tus células normales, secuencio tu tumor, y hago la comparación y luego digo, basado en estas mutaciones, estos defectos genéticos o epigenéticos, el tratamiento es A, te va a servir, el tratamiento B no, el tratamiento C sí, el tratamiento D no. Entonces ya estamos obteniendo, existen una miriada de diferentes tratamientos y ahora hay que saber acoplar esos tratamientos al perfil de cada persona. Y, y estos tratamientos, para un poco nombrar un poco, los principales que existen actualmente son la radioterapia, quimioterapia, inmunoterapia, eh, terapias dirigidas a cambios moleculares específicos y últimamente también se está desarrollando las vacunas contra el cáncer. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo capítulo de Emergente. ¿Cómo estáis, Daniel? Bien, Tomás, bien. Estoy contento hoy, entusiasmado, Me mirando el alegra. futuro. Estoy acá terminando mis vacaciones, pero no por eso vamos a dejar de tener semanalmente nuestro encuentro para conversar de cómo se está dando forma al planeta. Y para eso, hoy día eh, tenemos un invitado muy especial que es un reconocido científico que está investigando cómo curar el cáncer. Y la verdad es que eso suena hoy día como un verdadero superhéroe sin capa, Daniel. Sí, hemos escuchado a la audiencia de intentar traer invitados. Tuvimos ya un invitado hace algunas semanas, el destacado inversionista Tomás Claro, pueden ver el capítulo. Y hoy día tenemos un científico, un personaje que está acá, trabaja en el Instituto del Cáncer de Londres, postdoctorado, un biólogo tremendo que nos viene a contar de esta gran lucha humana contra el cáncer. La idea es entender qué es lo que se está haciendo para derrotar el cáncer, y en particular lo que Luis hace es, porque sabemos que el cáncer, Luis nos va a explicar, tiene muchos frentes, y uno de ellos frentes es mejorar nuestro propio sistema inmune, entender bajo qué condiciones nuestro sistema inmune puede y cómo se le puede dar este empujón para pelear y para derrotar el cáncer en nuestros propios cuerpos. Y eso es lo que Luis está haciendo e investigando con su equipo. Él lidera un equipo en el Instituto del Cáncer de Londres, y nos va a contar, nos va a iluminar un poco para entender un poco mejor esta enfermedad y cuán cerca o no estamos de decir hemos derrotado el cáncer. Exactamente. Bueno, queridos, antes de ir con la entrevista, como siempre, les recordamos, por favor, denle follow o seguir en su plataforma de podcast favorito o aquí en YouTube. Y al mismo tiempo, ojalá le puedan recomendar este podcast a sus amigos, a su familia, a quien le interese esto de entender cuáles son las tendencias, las noticias, los nuevos fenómenos emergentes que le están dando forma a nuestra sociedad, a nuestra economía, a nuestra política. Queridos, vamos con la entrevista con Luis Zapata. Bueno, hola estimado, muchas gracias por invitarme a su gran podcast emergente. Estoy súper contento de estar hoy día con ustedes, chiquillos, así que un agrado. Mi nombre es Luis Zapata, yo estoy actualmente trabajando en el Instituto de Investigación contra el Cáncer en Londres, bueno, en Inglaterra obviamente, y me encuentro actualmente estudiando cómo el sistema inmune puede controlar el cáncer y cómo podemos nosotros identificar propiedades del sistema inmune que nos ayuden a mejorar los tratamientos contra el cáncer. Aparte de eso, soy un jugador semiprofesional de póker, pero mis amigos me molestan con que solo le gano a los sordomudos. Y luego podemos contar esa historia. Pero no es verdad. ¿Ok? Así que bueno, eso sería. Y bueno, encantado de estar acá, chiquillos. Luis Zapata, muchas gracias por tu tiempo. Hace tiempo veníamos conversando sobre invitarte al podcast y la verdad es que a lo que te dedicas en torno a combatir el cáncer es un tema apasionante que no sé muy bien por dónde comenzar esta conversa. Daniel, ¿se te ocurre por Sí. dónde? Sí, yo también, bueno, primero, antes que eso, volver a agradecer la presencia del gran Luis Zapata. Siempre es bueno tener gente realmente experta en los temas, que realmente entienda, Lucho está metido, pero derecho en la batalla que la humanidad está cursando contra el cáncer, así que muchas gracias, Luis, por estar con nosotros. Y la primera pregunta en realidad es conceptual, es porque en realidad cáncer es un término paraguas que implica e involucra muchas afecciones diferentes. Entonces, la primera pregunta va a parecer obvia, pero no lo es tanto. ¿Qué es el cáncer, Luis Zapata? Bueno, primero que es un poco de historia. El cáncer se descubrió hace más de 120 años. Se descubrió que existían ciertos tipos digamos, de malformaciones en el cuerpo de las personas y no se sabía lo que era. Con el paso del tiempo se fue estudiando un poco o más y mejorando las técnicas, digamos, de biología, técnicas
laboratorios donde se pudo disectar estas malformaciones y se descubrió que eran las mismas células del cuerpo humano. Eran nuestras propias células las que generaban estas malformaciones, este bulto, en ciertas zonas del cuerpo. Este trabajo fue desarrollado por un antropólogo americano llamado Thomas Burnett, y bueno, alrededor de 1900. Luego, cuando se desarrollaron las técnicas de genética más avanzadas, donde se podía no sé, mezclar la genética de plantas, luego se podía mezclar la genética de las células y descubrir un poco el descubrimiento del DNA en este caso, se identificó que el cáncer eran células del cuerpo humano con defectos genéticos que no tenían otras células, nuestras células digamos, normales, las células del resto de nuestro tejido. Lo interesante de esto es que desde ese minuto se empezó a asumir que el cáncer se podía tratar si nosotros lográbamos eliminar estos defectos genéticos que nuestras células empezaron a acumular en el cuerpo. ¿Ok? ¿Qué ocurrió ahí? Que se empezaron a identificar cuáles eran los genes más importantes, si habían los genes más alterados en estas células malignas, ¿vale? Entonces, aquí comienza un poco el tema de la búsqueda de los genes del cáncer, ¿ok? Que también es un concepto un poco errado, porque los genes del cáncer básicamente son los mismos genes que tenemos todos nosotros en las células normales. Oye, Luis, ¿Ok? entonces, para ir aclarando esto y ponerlo como en blanco-negro, ¿cierto? Es decir, el cáncer no es una enfermedad en el sentido de que hay un agente patógeno externo como un virus o una bacteria que afecta al cuerpo humano, sino que es una deformación genética de las células de nuestro cuerpo que de alguna manera generan un tumor, y ahí tú nos puedes precisar muy bien, mejor dicho, cómo es que esa malformación genética termina generando un bulto, un tumor, una complicación que puede terminar por matarnos. Claro, aquí hay muy buen punto. Aquí entra que la búsqueda de estos genes del cáncer, y aquí entra un poco también lo que yo he estudiado desde el aspecto evolutivo, es que estas malformaciones genéticas, ¿vale? Le dan una propiedad a la célula de ser altamente proliferativa, de dividirse incontroladamente, básicamente de ser una revolucionaria dentro del cuerpo y empieza a expandir su mensaje populista dentro de ti y empieza a acaparar todos los recursos, y al empezar a acaparar todos los recursos, lo que le llamamos el clon, empieza a acaparar todos los recursos, empieza a chupar la energía del sistema y empieza además a afectar a los otros órganos. Entonces, muchas veces la gente no se muere del cáncer en sí, de esta malformación, de este bulto. Se muere porque hay otros órganos comprometidos que ya no pueden realizar la función normal. ¿Me entiendes o no? Entonces, esta malformación básicamente lo empieza, presiona los pulmones, presiona el hígado, presiona el estómago. Entonces, de hecho, uno no sé, el fallecimiento en sí no es principalmente a causa del tumor primario. El tumor primario quiere decir el primer bulto, las primeras células revolucionarias. Es la metástasis, que es un periodo ya muy tardío, que ya eso complica todo lo que estaba contando, complica la absorción de energía de tu cuerpo, complica el normal funcionamiento del órgano y bueno, muchas otras cosas. Entonces, por lo tanto, podemos entender que el cáncer no es una enfermedad del tumor, es una enfermedad de que el cuerpo ya no es capaz de aguantar este tumor que está dentro de ti. No, qué interesante entender eso. Muy buena la analogía que tú das de la revolución interna, de que, no, de que se produce un mal funcionamiento por alguna razón, que es lo que estamos investigando, que un grupo de células que en principio son sanas o que están cooperando con el resto del organismo, en un momento por alguna razón algo ocurre, que me imagino que ese es el gran desafío a entender, que se rebelan y toman la decisión y dicen ahora yo no quiero cooperar con este cuerpo, es decir, querer, estoy obviamente haciendo un sentido figurativo, y empiezan a copiarse y empiezan a competir por recursos dentro del mismo cuerpo, lo que finalmente termina que el cuerpo entero colapsa y no logra mantener su equilibrio. Y en De ese hecho, sentido, sí, dale Tomás. de hecho, quiero hacer una precisión que creo que es muy importante. Su mayor revolución es que no se quieren morir. Pero, de alguna manera, nuestro cuerpo depende de que las células tienen un ciclo de vivir, mueren, son reemplazadas, y acá tenemos en el fondo células que no se mueren y que por eso generan un tumor. Y eso es como muy contraintuitivo para muchas personas que no están al tanto de que las células de nuestro cuerpo
viven algunas un par de días y otras como mucho un par de años. Oye, sé que ustedes son chicos de la Universidad Católica y esa apología al no querer morirse de la célula implica una cierta no sé, virtuosidad de una célula inconsciente, ¿vale? Pero bueno, solo decirlo que esto mismo, por eso mismo nosotros lo tratamos de ver desde el punto de vista evolutivo, ¿vale? No es que no se quieran morir, las células simplemente adquieren propiedades que son distintas, que la evolución lo que hace es les permite sobrevivir en un ambiente que debiese ser hostil. Y acá viene el punto en donde yo me estoy dedicando a estudiar, porque ¿por qué? La pregunta es ¿por qué entonces nuestro propio cuerpo no se encarga de eliminar esta célula anteriormente, esta revolucionaria? O sea, Pero hay, ahí no, entiendo, corrígeme tú, Luis, que efectivamente en muchos organismos se empiezan a producir estas revoluciones y se logran controlar, y el sistema inmune lo controla, y corrígeme tú, Luis, y el cáncer finalmente es cuando, por alguna razón, este proceso de autocontrol, esta policía interna, ocupando las analogías infantiles que hemos utilizado, no logró controlar la revolución, pero la revolución se está produciendo permanentemente. ese es el punto clave, porque se está estudiando todavía. Eso es parte de mi investigación en particular. No se sabe cuántas revoluciones internas han existido en el cuerpo hasta que tú eres diagnosticado con cáncer. Entonces, todo este tema de cuántas revoluciones internas, cuán bien los tumores se han controlado dentro del desarrollo de tu vida, no está estudiado completamente, no se sabe, ¿vale? ¿Qué quiere decir esto? Y acá vamos un poco los datos, se sabe muy bien que la incidencia de cáncer aumenta con la edad, esa incidencia de cáncer aumenta con la edad y al mismo tiempo está asociado a una disminución, desde lo que yo estoy estudiando, de una capacidad del sistema inmune a reaccionar contra estas células y eliminar estos tumores que están formándose constantemente en nuestro cuerpo. O sea, Tomás, Oye, Luis, y para entender, como para ir al centro del asunto y empezamos a conversar de lo que muchas personas están preguntando ahora, es ¿cómo puede ser de que nosotros como humanidad, habiendo sido capaces de llegar a la Luna, de lograr la fisión nuclear, de controlar tantas patologías, combatir tantos virus, bacterias, en una deformación de nuestro propio cuerpo, a la cual le hemos puesto tanto esfuerzo, tanto foco, tantos recursos, tanto así de que, hecho, el presidente Nixon de Estados Unidos del año 70, si no me equivoco, o 60, perdón, se planteó derechamente el tema de vamos a plantear una guerra o una cruzada en contra del cáncer? Hoy día, 50 años después o 60 años después, la humanidad sigue sin ser capaz de derrotar el cáncer. ¿Qué es tan complejo? ¿Por qué se escapa? Estás culpando a Luis de no haber logrado aún encontrar la cura contra el cáncer. Luis, o ¿por qué sea, has fallado en esta misión? hay, hay una culpa intrínseca dentro de los biólogos que todavía no hemos sido capaces de resolver muchas cosas en el área de biología. Pero, eh, a ver, la respuesta científica asociada a la no resolución completamente digamos, de la erradicación del cáncer, que así lo podemos llamar, se debe principalmente a que, primero, las células son células propias. ¿Tú cómo te destruyes la célula propia sin destruirte a ti mismo? ¿Vale? Los tratamientos más efectivos son los de quimioterapia y son los tratamientos que se encargan de destruir todas las células de tu cuerpo, por eso son tan tóxicos, ¿ok? O sea, eh, básicamente lo que estamos diciendo es que erradicar el cáncer de un paciente sería erradicar todas las células de su cuerpo. Eso sería la misión. Y no podemos lograr eso porque eso implica matar a una persona. Así. Claro, conceptualmente cuando Eh, tú peleas contra bacterias que son tan diferentes las células, puedes generar proteína o cualquier tipo de componente que sea específico a ese enemigo interno, pero acá estás peleando contra enemigos que son esencialmente clones de todo el resto de tus células. Clones exactamente. genéticos, están diferenciadas Claro, claro. epigenéticamente, pero son clones genéticos. Exactamente. O sea, y las pocas diferencias que tienen, que son estas mutaciones, estos cambios mutacionales, estos cambios genéticos, eh, son distintas para todos los tipos de tumores. Hay ciertos que son comunes, pero la mayoría son distintos a todos tipos de tumores. E incluso se ha mostrado que hay un gen muy famoso, el TP53, probablemente mucha gente que ha estudiado el tema lo conoce, está mutado incluso en las células normales. Por lo tanto, incluso encontrar estos defectos genéticos en células normales no quiere decir que estas células van a terminar siendo cáncer. Entonces, existe
existe, claro, existe lo que conversamos antes en la previa, es que el cáncer es como el paraguas de múltiples enfermedades que se dan cuando existe el componente clínico de dolor, el componente clínico de que ya el paciente está teniendo una falla renal, que tiene una falla orgánica. Entonces, es ahí además cuando se diagnostica el cáncer. ¿Y qué pasa con esto? Este otro punto. Lo estamos detectando muy tardíamente. Por lo tanto, el hecho de la detección, por eso está poniendo mucho esfuerzo en detección temprana actualmente, ¿vale? Porque se detecta muy tardíamente. ¿Qué quiere decir cuando se detecta muy tardíamente? La revolución que existe en el cuerpo, dentro del cuerpo, dada por estas células malignas, ya está con, ya colonizado el cerebro, eh, hígado, hueso, entonces ya tiene un efecto sistémico. Entonces, ¿qué pasa? Detectamos muy tarde el cáncer en sí, por lo tanto, ya en el momento de los tratamientos que tenemos actualmente no son capaces de eliminarlo. Entonces, esto es parte por un poco de la parte de por qué no se ha logrado y a pesar de que la inversión ha sido tan fuerte incluso con proyectos del Joe Biden que acaba de lanzar hace un par de años, hace 2 años, un cáncer moonshot que le llaman. Y no solo eso, Mark Zuckerberg también tiene un instituto que tiene un área especializada contra el cáncer. Google también tiene un área que está tratando de utilizar DeepMind y inteligencia artificial para poder detectar cuáles son los patrones que existen en las células malignas y a lo mejor ciertos patrones se pueden conjugar con ciertos tratamientos y así identificar cuál es el hecho. Y el último punto es lo que se ha hablado mucho en los últimos 20 años, que gracias a la secuenciación del genoma humano vamos a poder implementar lo que es la medicina personalizada y a lo mejor eso lograría llegar al punto donde cada paciente va a tener cierto perfil que se va a poder acoplar a un tratamiento específico y así generar la mejor respuesta. Y cuando digo la mejor respuesta no quiere decir erradicarlo completamente, quiere decir ahora que existe un tratamiento con una efectividad bastante alta y que permita a la persona vivir sin complicaciones. Eso es un poco el tema. Luis, y Mm, ahí creo que nombraste un par de cosas al pasar que a uno desde afuera como que le empiezan a dar sensación de solución, ¿cierto? Secuenciar el genoma humano, que uno entiende que eso tiene que ver con un entendimiento más profundo justamente de estas modificaciones o mutaciones genéticas, hablas incluso de DeepMind o de lo que Mark Zuckerberg está haciendo y empezamos a hablar o pensar automáticamente en la aplicación de inteligencia artificial. En un principio, no sé si fuera del podcast hablaste de inmunoterapia versus quimioterapia. Entonces la pregunta es, ¿cuáles son las estrategias? ¿Cuáles son los caminos? ¿Cuáles son las formas o cómo nos aproximamos desde el mundo científico a la hora de combatir el cáncer? Claro, y esto está relacionado con lo que estaba conversando previamente, que la medicina personalizada, que es lo que estamos tratando de trabajar en mi laboratorio, es generar biomarcadores de predicción a respuesta a tratamiento. O sea, lo que nosotros estamos tratando de a generar actualmente, es decir, tú me das tu perfil genético, yo te secuencio tus células normales, secuencio tu tumor, y hago la comparación y luego digo, basado en estas mutaciones, estos defectos genéticos o epigenéticos, el tratamiento es A te va a servir, el tratamiento B no, el tratamiento C sí, el tratamiento D no. Entonces ya estamos obteniendo que existen una miriada de diferentes tratamientos y ahora hay que saber acoplar esos tratamientos al perfil de cada persona. Y, y estos tratamientos, para un poco nombrar un poco, los principales que existen actualmente son la radioterapia, quimioterapia, inmunoterapia, terapias dirigidas a cambios moleculares específicos y últimamente también se está desarrollando las vacunas contra el cáncer. Eso yo te iba a preguntar, pero tocaste como que uno es programado esto, Luis. Porque es antiintuitivo. Hemos explicado varias veces que precisamente el cáncer es algo que se produce en el cuerpo y ahora estamos diciendo que se puede tratar con vacunas, que recordemos que es el tratamiento clásico para agentes virales, de que se le enseña de cierta manera al cuerpo a reconocer ciertos componentes externos y a desarrollar una respuesta inmune. Y acá estamos diciendo que vamos a desarrollar vacunas contra el cáncer. ¿Cómo? ¿Por qué? Muy buena pregunta y es bastante counterintuitive, ¿no? Sí. Porque tú no puedes desarrollar una vacuna contra algo que no existe en principio, que no ha existido todavía. Bueno, o sí, ese es el tema, porque
el cáncer sí existe y estamos dándole a una persona la vacuna. En principio, la vacuna es preventiva, eso iba al punto anterior, me enredé. O sea, no le podemos dar una vacuna contra algo que ya existe. La vacuna se supone que en principio es para prevenir que algo existe, Para prevenir, ¿cierto? claro. Y tendríamos que Claro, darle vacuna a todo el mundo contra todos los tipos de cáncer, claro, ¿no? claro, eso sería como eso sería. Pero ¿qué pasa? Eh, Acá lo que tenemos que entender principalmente es que las vacunas se encargan de estimular el sistema inmune, ¿vale? Entonces, cuando yo hablaba de la inmunoterapia anteriormente, la inmunoterapia en sí lo que hace es, se encarga de desinhibir el efecto del sistema inmune, que los cánceres han logrado inhibir. Por lo tanto, al desinhibir el sistema inmune, es capaz ahora de volver a reconocer estas células revolucionarias. Esto es lo que ocurre en la mayoría de los cánceres, en el 80% al menos está ocurriendo esto. Por eso las quimioterapias han sido altamente efectivas en los últimos 5 años. Las tasas de recuperación de melanoma, por ejemplo, son alrededor del 40% una vez que se da la inmunoterapia. Y hay efectos tan visibles que las respuestas son a los 3 meses, ya estaba lleno de tumores por todo el cuerpo, y ya luego de esos 3 meses ya no hay nada. Luis, si pudiéramos Sí. brevemente distinguir y diferenciar entre radioterapia, quimioterapia, inmunoterapia, porque yo asumo que no todo el mundo lo entiende bien. De hecho, yo no te diría que soy capaz Vale. de describirlo de buena forma. Claro, mira, todos estos son agentes, son fármacos, son drogas, ¿vale? Se les entregan la posibilidad, excepto la radioterapia, ¿vale? Pero el quimioterapia es una droga que se encarga de inhibir la duplicación de la célula. Entonces, ¡pum! Se encarga de todas las células. O sea, dice, ya no quiero que se inhiba ninguna célula más, que no prolifere, no se duplique. Y eso intrínsecamente, como las células del cáncer son más proliferativas, tiene un efecto mayor sobre las células del cáncer, pero también tiene un efecto sobre las células del cuerpo humano normal que se están dividiendo. ¿Ok? Perfecto. La Después la inmunoterapia, radioterapia. bueno, la radioterapia es básicamente es un láser a la zona donde se encuentra ese cúmulo de células malignas. Han mejorado las técnicas físicas, han mejorado tanto en los últimos años que son capaces de mandar un laser beam en la zona de 3 por 3 milímetros cuadrados en la región del corazón y básicamente quemar las células, ¿no? Están en esa zona. Bueno, y ¿Ok? Con también eso, antes de que pase a la inmunoterapia, también hay métodos quirúrgicos de extraer físicamente bueno, el tumor. Digamos, o sea, siempre es como una de las alternativas, sobre todo cuando el tumor me imagino que es localizado. perfecto, Daniel, muy buen punto, sí. Esta de hecho es la terapia estándar, ¿no? La que se hace desde el 60 al 50, es resección de las zonas malignas, extraerlas y ver qué pasa. Ahora, el standard of care que se le llama, es usualmente eso, resección de la parte maligna del tumor primario y quimioterapia, ambos. Eso es como el término estándar. Eh, Ahora, eso tiene muy buenos resultados en ciertos tumores y muy malos resultados en otros. Entonces, cada año lo que se ha ido tratando de mejorar es un poco la respuesta a los tratamientos y mejorar esta tasa de eficacia, digamos, de los tratamientos. La inmunoterapia llegó un poco a revolucionar eso porque empezó a funcionar en todos los casos donde la quimioterapia con la resección estaba fallando. ¿Y cómo funciona la inmunoterapia, Luis? Claro, la inmunoterapia funciona de la siguiente forma. Eh, las células malignas se aprendieron a coexistir con tu propio sistema inmune, ¿vale? Ujú. De múltiples formas. Una de las formas principales es que se esconden, se ponen un manto de camuflaje, Ya. ¿ok? Es como que ya sé, ya sé para dónde está mirando el sistema inmune, entonces sé cuándo ponerme este manto de camuflaje, O sea, si ¿ok? vamos a la analogía infantil de este grupo revolucionario, aprendieron quiénes son los policías que están dando vuelta y cuando pasan los policías se esconden tras su manto de los policías. Y por lo tanto, la Suma- inmunoterapia, te voy a explicar cómo no ataca a a los malhechores, sino que les da más superpoderes a los policías. bueno, de O les cierta quita el forma, manto a mm, los... mm, existen dos tipos de inmunoterapia y las que más funcionan son las que le quitan el manto, ¿vale? Ya. O sea, Les el quitan el policía tiene las manto. mismas armas, pero ahora puede ver a los revolucionarios. Claro, y por eso son más específicas, porque si fuese superpoder a los policías empezarían a atacar también a todo un poco más brutalmente, que también ocurre, o sea, a ver, la respuesta es que un poquito de los dos, ¿vale? ¿Por qué? Porque eso es una interacción
el manto, básicamente lo que llamamos el manto de camuflaje, es una interacción directa del policía con la célula revolucionaria, ¿vale? Entonces, hay un poquito de los dos. Las vacunas contra el cáncer lo que hacen es y le entregan a las células malignas que están duplicándose señales que hagan que ese manto de camuflaje no sea tan efectivo. O sea, es como ponerte por una analogía infantil también, es como que hacen que ahora este personaje que está con el manto tenga una cabeza de elefante. Por lo tanto, aunque tenga el manto, el sea más policía notoria de todas maneras. Oye, Luis, sí, exacto. y para ir dándole forma ya al final, porque llevamos ya un buen rato conversando, ¿cómo se ve el futuro, Lucho? ¿Cuáles son las cosas que son más prometedoras? ¿Cuáles son los cánceres que tal vez hoy día tienen más posibilidades de ser sanados versus los que están probando ser más complejos? ¿Cuál sería tu visión panorámica de lo que se viene en el mundo de la medicina del cáncer en los próximos 5 o 10 años? Claro, un poco lo que comentaba anteriormente. Bueno, en términos de los tumores que son más complejos, en general son los tumores de cerebro, y algo que particularmente a todos los que estamos cuidando el cáncer nos afecta mucho son los tumores infantiles, ¿ok? Porque mucho esfuerzo se hace en cáncer de mama, porque es el más prevalente, en cáncer de próstata, que es el más prevalente, pero estos son, digamos, son cánceres que afectan a la población que está en envejecimiento, la población más envejecida, eh, que también es la que tiene un poco más de dinero para financiar este tipo de problemas. Entonces, existe un factor importante que estamos tratando de investigar tumores primarios en niños y el futuro que yo creo es que vamos a lograr tratamientos de medicina personalizada que van a funcionar para estos niños. ¿Okay? Eso es un enfoque, pero necesitamos más números todavía, más estudios en eso. Y básicamente la medicina personalizada a todo el resto de la población, el resto de los otros tumores, va a funcionar eh, de forma en que también seamos capaces de detectar tempranamente estos tumores, porque en ningún minuto te va a servir ya detectar a un paciente con cáncer metastático estadio 4. eh, por lo tanto, ese paciente usualmente ya tiene muy pocas probabilidades de sobrevivir independientemente del tratamiento que se le dé. ¿Ok? Y lo más interesante va a ser que también entendamos que el cáncer, como lo decíamos, lo estamos diciendo en el podcast, no requiere una cura, lo que requiere es un tratamiento. Requiere un tratamiento que tenga alta efectividad para disminuir el crecimiento tumoral, el crecimiento de estas células malignas dentro de nuestro cuerpo y también generar espacios donde nuestro propio cuerpo sea capaz de luchar contra el cáncer, y en ese es el camino que apuntan las inmunoterapias, en ese es el camino que apunta la investigación, entender, por ejemplo, algo tan simple como por qué tener buen estado físico, por qué tener buena salud mental, esos pacientes responden mucho mejor a cualquier tipo de tratamiento. Y eso está asociado a que tu mismo cuerpo es capaz de ser capaz al controlar el crecimiento tumoral. Por lo tanto, creo que existen esas, resumiendo, existen estas tres líneas, o sea, medicina personalizada con enfoque a los tumores infantiles, eh, el tratamiento temprano, o sea, con diagnóstico temprano, ¿ok? Y finalmente entender los factores que no son directamente asociados a tratamiento específico, sino factores humanos como la salud mental, el buen funcionamiento del sistema inmune, como eso nos puede ayudar también a mantener los tumores bajo control. Y así esperamos que la predicción de que todos los humanos van a tener un cáncer a los 100 años no ocurra, porque podemos entenderlo un poco mejor. Claro, y en ese sentido, la pregunta que es absolutamente incontestable, llegará el día en que la humanidad declare y haga un feriado mundial y se diga, algún líder global diga, señores, el cáncer ha sido derrotado. Fiesta por un día. ¿Es conceptualmente posible que llegue ese día? ¿O es un objetivo móvil? Porque simplemente es un proceso corporal que no hay manera de declarar victoria sobre él. Mira, ¿sabéis que del podcast la respuesta iba a ser no, pero ahora después de escuchar todo lo que estaba hablando, la respuesta es sí. Sí va a existir un día feriado que sea, no porque hayamos curado el cáncer, sino que el costo humano que tenga va a ser tan bajo que ya vamos a declararlo
de no importancia. Y ese momento va a ser el día feriado. Y para entender ahí, Luis, tiene que ver esto un poco con la parte de la medicina personalizada que te explicaba, de que de alguna manera vas a ser capaz de secuenciar las células normales, las malignas, entender cuál es esa brecha, cuál es ese gap, y por lo tanto tener clarísimo y de manera muy simple y rápida cuál es el tratamiento adecuado. Y eso, y por lo tanto va a ser un remedio contra el resfrío personalizado, uno tras otro, que va a ser capaz de ser expandido. ¿Esa es de Y alguna por lo manera la tanto nos vamos a estrategia? seguir resfriando, pero no va a ser un gran problema. Hoy día nadie dice la guerra contra el resfrío porque está en un nivel tan controlado de costo que en realidad ya no hay guerra que batallar. Exacto, exacto. Y así también me mantengo con trabajo. Porque va a seguir existiendo el El problema. resfrío. Pero El ya no te problema van a invitar, ya no te van a invitar a podcast en ese punto, cuando el cáncer no sea un tema popular. no, pero Perdón. trabajar en otra cosa. Perfecto. Sí está inmune. Sí está inmune. Oye, Luis, nada, muchas gracias por tu tiempo. La verdad es que es muy interesante la conversación. Da para seguir conversando un buen rato. Me quedé con varias preguntas entero, pero bueno, a ver si es que la audiencia te pide con pancartas y te volvemos a invitar. Sí, Por oye, muy, muy, supuesto, muy interesante. Aprendimos mucho. Me gusta mucho hablar porque son conceptualmente muy claras tus respuestas, Luis. Y yo creo que todos hemos aprendido mucho hoy día. Bien, muchas gracias. bueno, encantado también de haber estado acá hoy día, chiquillos. Muchas gracias por la invitación. Fue un placer verlos. ¿A dónde están ustedes? No sé dónde están en este minuto. Tomás, tú estás por el sur A de mí, Chile. no, me estoy pillando en Suiza en este minuto, de hecho. Ah, se ve parecido al sur de Chile. Montañitas y palafitos. Exactamente. Yo estoy en Londres, muy leal a Londres. London. Y como Bueno, ustedes pueden ver, estoy en Chilito acá en la Facultad de Biología de la Universidad Católica, en buenísimo. un congreso. Un congreso que Ya, le pues, debo Luis, dar, déjenme esto, un minuto, espérame, un minuto. Debo por darle que favor. este congreso es el workshop de 1000 genomas. Está en este minuto, 1000 genomas Chile está haciendo un workshop acá en la Facultad de Biología y que se refiere también un poco a cómo nosotros utilizamos la genómica y la secuenciación para estudiar la diversidad genética de la flora, de la fauna y de los humanos. Así que sí, bueno, van a haber más workshops, pero para que tu público sepa que existe este esfuerzo en Chile que estás haciendo actualmente y que pueden googlearlo y buscar más información sobre el tema. ¿Ok? Buenísimo, lo vamos a poner en los comentarios. Así que todos los comentarios, un abrazo grande a la distancia, Luis. Muchas, muchas gracias. Daniel, bueno, nada, sorprendente lo que está haciendo Luis. Dan ganas de conversar mucho más. Yo me quedé con varias preguntas sobre, bueno, el tema de por qué los cánceres de los niños son diferentes. No sé, muchas cosas. ¿Qué te pareció a ti la No, conversación? tema fascinante, tema que da para mucho. Si es que efectivamente a la gente y a nuestras auditoras y auditores le gustó la entrevista, podemos, ¿por qué no, pensar en una nueva entrevista en algunos meses más a Luis? Así que dennos sus comentarios, díganos si les gustó la entrevista, si quieren capítulos parecidos, similares en esta línea. Así que yo me voy muy contento con este capítulo al menos. Buenísimo. Bueno, queridos, como siempre, muy invitados para semana a semana seguir escuchándonos, seguir conversando sobre estos temas tan interesantes y fascinantes que le están dando forma a nuestra sociedad. Y como siempre, bienvenidos sus comentarios, sus sugerencias sobre qué temas deberíamos abordar o lo que sea. Un gran abrazo a todas y todos. Un gran cuanto, Daniel. Abrazo, en serio. Un gran abrazo. Queridos, que estén muy bien, que tengan una muy buena semana. Chao, chao.